Saludo con gusto a Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está ocurriendo con el INAI ante la falta de nombramiento de 3 comisionados que ha dejado al instituto sin la posibilidad de sesionar por falta de quórum? Así es, bueno, esto lo habíamos visto desde la creación del órgano de transparencia en 2002. Recordemos que la atribución de designar a los comisionados después de la reforma constitucional de 2014 pasó del presidente de la República al Senado bajo el entendido que al discutirse en la Cámara Alta, bueno, pues habría una pluralidad de voces que harían un trabajo abierto y minucioso para designar a los perfiles idóneos. Y lo que estamos presenciando ahorita pues es prácticamente un boicot al derecho a saber y al derecho a la protección de datos personales. No olvidemos que el INAI no solamente garantiza el derecho a la información, sino que también toma decisiones que garantizan pues la protección de datos, que en un contexto reciente de espionaje y de utilización de softwares que han sido aplicados a defensores de derechos humanos y a periodistas, pues es sumamente grave lo que estamos viviendo, sumamente grave. Sí, así lo consideran también otras personas que dan seguimiento a este tipo de asuntos. Esto es algo que nunca había sucedido desde el nacimiento del INAI. Te preguntaría, Lourdes, ¿de qué magnitud es la afectación al instituto y a los ciudadanos que acudimos a él? Ya había sufrido un embate previo el INAI al haberse reducido el presupuesto, al haberse planteado en algún momento, que no hubo una iniciativa de ley formal, su desaparición porque supuestamente no garantiza el combate a la corrupción, cuando todos sabemos que pues, el acceso a la información es el primer paso precisamente para conocer qué es lo que está pasando, a dónde se están yendo los recursos públicos, cómo se está ejerciendo el dinero, cómo se están tomando las decisiones, pero no puede hacer más que poner esa información en la vitrina pública. Entonces ya empezó en la actual administración federal un embate a los órganos constitucionales autónomos, pero lejos de proponer su perfeccionamiento, pues lo que se ha planteado es su debilitamiento. Y esto pues confirma esta intención de rectificar la opacidad, de no cumplir con las obligaciones de transparencia que se establecen en la ley. Y bueno, pues el Senado primero tuvo un rezago de más de un año para la designación de 2 comisionados que concluyeron su encargo, y que a raíz de este proceso se inició una designación que en teoría iba a cumplir con los mejores estándares de apertura, de participación, de vigilancia, de idoneidad, y que bueno, al final de la ruta pues terminó con una mala decisión y con una designación en donde de una lista corta que se había seleccionado y que las comisiones responsables habían acordado, pues se designó a una persona que era la segunda peor evaluada, con la lógica de las cuotas, y a otra persona que sí cumplía con la idoneidad. Y entonces el presidente decidió objetar estas designaciones, la primera vez que se objeta una designación, y la tercera posición corresponde a la conclusión del comisionado Acuña, que concluyó su encargo el 30 de marzo, y que, bueno, pues el Senado no cumplió con la ruta que ellos mismos se trazaron. Ellos debían de designar a esta persona a través de un proceso que ellos aprobaron y decidieron pues no hacerlo. O sea, ahí hay un acuerdo político aparentemente para boicotear y para dejar al Instituto Garante de la Transparencia pues sin posibilidad de decidir sobre aquellos casos que los ciudadanos solicitan y que requieren esta información. Es el órgano que evita las resistencias
a la apertura y que evita que prevalezca la opacidad, ¿no? Lourdes Morales, hace días se hicieron públicas grabaciones en las que se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, decir a senadores de Morena que el gobierno no tiene ninguna prisa de que se hagan los nombramientos de los comisionados faltantes. Esto confirma de manera explícita el bloqueo deliberado del gobierno a las actividades del INAI. ¿Qué opinión te merece esta grave revelación a la que habría que sumar el acoso al INAI cotidiano desde Palacio Nacional? Pues sí, es terrible porque pues claramente existe esta intención de bloquear y claramente pues tienen algo que esconder porque ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué se resisten a la apertura? ¿Cuál es el problema con esta designación? Y por otro lado, ¿dónde está la división de poderes? ¿En qué momento el secretario de Gobernación le dicta al Senado lo que tienen y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer? Más allá de que están cayendo en una omisión de las atribuciones que por ley deberían de cumplir. Entonces sí, me parece que deja muy mal parado al Senado, muy mal parado en particular al senador Ricardo Monreal, que fue el artífice de la operación que debía de generar los acuerdos necesarios para una designación que no recibiera ninguna objeción. Me parece que fue en plan con maña. Y por supuesto, pues muy mal parado al presidente de la República, que pues muestra su verdadero compromiso con el derecho a saber y con aparentemente pues el gusto por los otros datos y no por aquellos que son verificables y que son pues propiedad de la ciudadanía. De lo que escucho me quedo pensando, los ciudadanos quedamos en la indefensión frente a estas acciones. Te pregunto, ¿hay algo más que pueda hacerse para revertir estas acciones francamente autoritarias? Ya hay una ruta jurídica, el propio Consejo Consultivo del INAI. Recordemos que el INAI, a pesar de ser un órgano colegiado, cuenta con un consejo consultivo integrado por 10 ciudadanos que hacen este acompañamiento ad honorem, y ellos fueron los que a partir de un recurso propiciaron que se hiciera la designación de último momento de los dos perfiles que fueron objetados por el presidente. Y también pues habrá otras herramientas que se utilicen por la vía del Consejo Consultivo o por la vía ciudadana, pero sin duda por la vía judicial, desafortunadamente, para evitar que sigan cayendo en esta omisión. Pero hoy el Senado está en desacato de una decisión judicial y además no está cumpliendo con el mandato que debería de cumplir por ley. Entonces sí queda la presión social, sin duda. Me parece que hay que ser muy claros con qué es lo que está en riesgo. Quizá el ciudadano de a pie no ha terminado de dimensionar la relevancia de contar con información clara, oportuna, con la capacidad de verificar que lo que dicen los actores políticos pues realmente tiene sustento y no es un engaño. Y más ahora que pues ya estamos en tiempos de campañas electorales. Por ejemplo, simplemente como una de las obligaciones de transparencia está por parte de los partidos políticos no solamente el que digan cómo utilizan los recursos públicos y cómo se manejan en campaña, sino que también tienen que decir quiénes son los candidatos y por qué fueron seleccionados, ¿no? Entonces, sí está en riesgo pues un componente muy importante de la democracia y creo que la ciudadanía nos debemos de organizar e insistir para que no nos quiten los derechos que costó años lograr que fueran garantizados. Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias otra vez. Hasta la próxima.